Sí, buenas tardes. Este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos Paralelos, la Biblia descrita en la combinación de las Escrituras. Hoy con el tema del Evangelio de hoy, sábado 13 de abril del 2024. Los temas a tratar en este Evangelio es el Espíritu de Dios mora en él, el poder de la oración, la imposición de la mano, soy yo, no temas, y hombres de poca fe. Vamos a empezar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos oriente, que nos dé su sabiduría, su conocimiento para poder entender sus escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar. De la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 6 al 17. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos de los de la lengua griega, que se quejaron contra los de la lengua hebrea, porque el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12 convocados a la asamblea de los discípulos dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para acamparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, acogemos a 7 de nosotros, hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien y a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos, orando. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Salmo de hoy, Salmo 32, del 1 al 2, 4, 5 y 18 al 19. Porque tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que la misericordia del Señor venga sobre todos nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre todos nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, 6, 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba el viento fuerte y el lago se iba acrecentando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida. Los puntos a tratar son los siguientes: el Espíritu de Dios mora en él, el poder de la oración, la imposición de la mano, soy yo, no temas, hombres de poca fe.
Recordemos que la impetud del viento en el Evangelio está hablando de que Dios, Jesús, tiene el poder sobre el mar, sobre las aguas del mar, sobre las tormentas, sobre todo aquello que nos acecha. Por eso la reflexión de la lectura, los apóstoles escogen a 7 diáconos. Hechos 6:1. En aquellos días salir en aumento el número de discípulos, los discípulos griegos se quejaban contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. Fíjense, estamos hablando de 2 lenguas, ¿sí? Y unos menospreciaban a otros, y por eso se quejaban. Y al saber ellos mismos dicen, no nos es justo. Entonces los 12 apóstoles, convocando a toda la asamblea de discípulos, les dijeron, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Hechos 6:2. Hechos 6:3. Por esta causa, hermanos míos, busquen y reflexionen de entre ustedes a 7 varones, de quienes tengan buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, para que les pongan en esta obra, en la obra de la oración. Mientras nosotros continuamos en la oración y en el ministerio de la palabra. En Hechos 1:14, ellos perseveraban todos juntos y unánimes en oración, en compañía de las mujeres y María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Aquí nos quiere decir que María estuvo todo el tiempo en oración, orando a fin de hacer lo que le corresponde al hombre, la oración, el poder de la oración. Y esta propuesta pareció bien a todo el pueblo. Entonces escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Y Esteban, en Hechos 6:8, estaba lleno de gracia y de poder. Hacía señales y prodigios en el pueblo. Nos está mostrando de alguna manera que cuando tiene uno fe en Dios, Dios le otorga todos esos dones, la presencia del Espíritu de Dios que mora en él. En Hechos 11:19, y los que habían sido dispersados a causa de la tribulación que habían ocurrido por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, así como a la región de Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabras excepto a los judíos. Su propósito era llevar el evangelio. Dice, y estos fueron presentados ante los apóstoles, y después de haber orado, les impusieron las manos. Recuerden que los apóstoles, los hermanos de Jesús, María, decían que se mantenían en oración, a fin de que Dios pudiera elegir a las 7 personas aptas para ser diáconos y estar mantenidos en oración y al servicio que les correspondía. Estos fueron presentados ante los apóstoles y después de haber orado, les impusieron la mano. En Hechos 1:24, y orando decían, tú, oh Señor, que conoces los que hay en los corazones de todos, muestra al que tú has elegido de estos 2, Justo y Matías, los que sustituirían a Judas. La oración es un poder, es el poder en el cual Dios intercede para guiarnos. En Números 8:10, luego presentarás a los levitas delante de Yahweh, y los hijos de Israel
les impondrán las manos a los levitas. Orarán y les impondrán las manos. En Números 27:18, entonces dijo Yahweh a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, el varón en el cual está el Espíritu, e impone tu mano. Y Josué fue nombrado sucesor de Moisés. Pero es una ley la transferencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Dios a través de la oración. En Deuteronomios 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés impuso sus manos sobre él. Recordemos, está orando y le está pidiendo, Señor, Él es el que va a sucederme porque yo voy a morir. Por lo tanto, hazlo sabio para que pueda dirigir a este pueblo. Y por eso dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés impuso sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo escucharon, e hicieron como Yahweh les había ordenado a Moisés. Está en el Antiguo Testamento la imposición de las manos, el poder de la oración. Cuando nos están mostrando que para ser elegidos esas 7 discípulos o prosélitos o diáconos que van a ser dedicados al servicio, iban a ser elegidos a través de la oración y de la imposición de las manos. En Marcos 5:23, y le rogaba incesantemente diciendo, mi hija está gravemente enferma, ve e imponle tu mano para que recupere su salud, y ella vivirá. Esta es la súplica de Jairo por la sanidad de su hija. Jairo conocía del poder de la oración. Jairo conocía el poder de imponer las manos. En 1 de Timoteo 4:14, no tengas en poco el don que está en ti y que te fue conferido por profecía y por la imposición de las manos del presbiterio. ¿De quién? De los ancianos, de la gente que lleva el ministerio, de los que impusieron y te eligieron a través de la oración e impusieron sus manos. Segunda de Timoteo 1:6, por este motivo te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de la mano. En Hebreos 6:2, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de las manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Eso es a lo que nos manda llamar. A la enseñanza del bautismo. Ser bautizados por el perdón de los pecados, por hombres. Pero ser bautizados por los que llevan el ministerio, la asamblea, los encargados del ministerio, a través de la imposición de las manos. Por eso dice, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de las manos, a la resurrección de los muertos. ¿Quién fue el primero en resucitar de los muertos? Jesucristo. Y al juicio eterno, a lo cual somos llamados al final de nuestros días. Hechos 6:7, y la palabra de Dios se extendía en el número de los discípulos en Jerusalén, aumentaba grandemente, de manera que mucho pueblo de los judíos obedecía a la fe. Los judíos se estaban convirtiendo. En Hechos 12:24, y el evangelio de Dios era proclamado y se extendía. Reflexión del evangelio. Jesucristo camina sobre las aguas del mar. ¿Sí? Porque dice él, no tengas miedo. Soy yo. Es cuando Jesús iba caminando sobre las aguas del mar. Recordemos que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, déjame ir a ti,
Vamos a ver qué nos dice la reflexión del Evangelio. Se encuentra en Mateo 14, 22 al 33, Marcos 6, al 45 al 52. Juan 6, 16. Cuando llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar. Juan 6, 17. Y habiendo abordado una barca, navegaron a la ribera contraria a Capernaum. Y cuando ya había oscurecido, Jesús no había llegado a ellos. Juan 6, 18. El mar se embraveció en contra de ellos a causa de que soplaba un fuerte viento. Dice Marcos 6, 48. Y él los vio que remaban con gran dificultad, porque el viento les era adverso. Y la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos caminando sobre las aguas y quería pasarlos de largo. Pero hay algo bien importante que está igual en la primera lectura, que dice en la cuarta vigilia. Vigilia es oración. No dijo a la primera, no dijo a la segunda, no dijo a la tercera, a la cuarta. A la constante oración continua sin parar, vienen las pruebas. Por eso se llama el poder de la oración. Y por eso nosotros debemos, entre más oramos, debemos de saber que vienen las pruebas. Y tenemos que estar firmes, porque vamos a ser probados. Mateo 14, 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche vino a Jesús a ellos andando sobre las aguas. Juan 6, 19. Habiendo remado como unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar, aproximándose a su barca, y se asustaron. Y por eso él quería pasar de largo, pero recordemos que ese evangelio nos enseña de la fe. Mateo 14, 26. Al verlo los discípulos andando sobre las aguas, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Y empezaron a gritar de miedo. Mateo 14, 27. Pero Jesús, hablándoles de inmediato, dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Juan 6, 20. Pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo, también en Juan. Mateo 14, 28. Pedro respondiendo dijo, Señor mío, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Pedro sabe que va al encuentro de Jesús, como muchos de nosotros queremos ir al encuentro de Jesús. Sabemos que es nuestra salvación, sabemos que es nuestra esperanza. Sabemos que si estamos cerca de Él, todo se calmará. Entonces Jesús le dijo en Mateo 14, 29, ven, y bajando Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir hacia Jesús. Marcos 14, 30. Pero al darse cuenta de la fuerza del viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, daba gritos diciendo, sálvame, Señor mío. Recordemos que la actitud de Pedro era ir ante el Señor. Recordemos que la presencia y el mar embravecido fue en la cuarta vigilia, en la insistencia de la oración. Ahora Pedro, después de tanta oración, iba a ser probada su fe. Y por eso Jesús dice, hombres de poca fe. Y tentándole y tomándole de inmediato su mano, ¿sí? Tendiéndole de inmediato su mano, nuestro Señor lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recordemos que para la fe es necesaria la oración constante. Va a haber turbaciones en el pensamiento, va a haber tribulaciones en la vida, pero el fin de todo esto, si nuestra fe es firme y fuerte como una roca, nuestro Salvador es Jesús. Sabemos que nuestra mente va a ser turbada, nuestros pensamientos,
vamos a llegar a dudar, pero tenemos que saber a dónde vamos. Eso es lo más importante, saber a dónde vamos. Muchos de nosotros decimos, creo, pero solo de palabra. Y no creen con fe, con amor y con el corazón. Jesús quiere que vayas a Él con fe, que te entregues a Jesús con fe, que vayas y le digas a sus pies, Señor, no puedo, pero contigo me levantaré. Recordemos que Jesús imponía las manos y los sanaba. Señor, si tan solo yo tocara tu manto, sería salvo. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Qué quieres que haga de ti? Quiero ver. O como el paralítico en el pórtico. Señor, yo quiero ser sano, pero antes de mí, antes de que llegue yo, pues antes ya llegó antes, porque no hay nadie en quien me ayude. Mas sin embargo, Jesús siente la compasión y la misericordia y sabe de tu dolor y sabe de tu preocupación y sabe de tu vida y sabe de tus problemas. Pero nuestra fe es débil. Nuestra confianza es vana. Creemos que Dios está muy lejos. Creemos que Dios no nos escucha. No tenemos esa fe, esa confianza. Y por eso dice en Mateo 6:20, porque así como viste Dios la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? O sea, Dios tiene el poder de poner y de quitar. ¿Cuánto no más hará por el hombre? ¿Cuánto no más hará por su creación? En Mateo 8:26, Jesús les dijo, ¿por qué han tenido miedo, hombres de poca fe? Entonces se puso de pie y habiéndolos reprendió los vientos y al mar. Se produjo una gran quietud. Fíjense, hombres de poca fe. Si queremos ir a Jesús, vamos a ir. Y vamos a cruzar, como dice el Salmo 23. No importa que yo esté, o el Salmo 91, no importa que yo esté en un valle, ¿sí? Donde exista la muerte, tú me cubrirás, tú vas al frente de mí. Tus ángeles me protegerán de frente, de atrás, del lado de izquierdo. Tú me proteges, tú eres mi escudo, tú eres mi roca, tú eres mi estandarte, tú eres mi fe. Porque te lo está diciendo. Y lo está diciendo Jesús. Jesús les dijo, ¿por qué han tenido miedo, hombres de poca fe? Entonces se puso de pie y habiendo reprendido los vientos y al mar, se produjo una gran quietud. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra vida para poder apacentar la tormenta? Para poder apacentar nuestra desesperación, nuestro desempleo, nuestra hambre, nuestra agonía, nuestra tristeza, nuestra soledad, nuestra infelicidad, nuestra depresión. ¿Qué podremos hacer nosotros si no tenemos a Jesús? Para ir a Jesús cruzaremos mares, habrá vientos, tormentas, inundaciones, pero siempre estaremos de la mano de Dios y nunca nos dejará. Por eso es bien importante que el Espíritu de Dios more en ustedes. ¿Y cómo va a morar? Hombres de poca fe. Si no usan la oración, si no van con los encargados para que oren por ustedes.
y sean sanados. Cuando el espíritu o el alma recibe oración, recibe bendiciones, recibe alimentación espiritual, el cuerpo sana. La paz llega a la vida. Cuando hay desesperación de desempleo, de hambre, de viles, de querer pagar y no tener el dinero, hay que ir a Jesús. Y Jesús reprenderá todo aquel mal que nos aceche. Apacentará las aguas, los vientos, las tormentas en las que vivimos, las apacentará. ¿Y saben por qué? Porque Dios es mi roca, mi fuerza, mi estandarte. Él es mi fuerza. Yo con Dios voy a donde sea, porque Él va delante de mí. No dejará que mi pie tropiece. Mateo 16:8. Pero sabiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué discurren entre sí, hombres de poca fe? ¿Qué les dije? Esto, ¿porque no trajeran pan? Recordemos que Jesús conoce los pensamientos de todos. Y les está advirtiendo, tienen que discernir, o sea, distinguir de dónde viene la información. ¿Sí? Porque aquí dice, entonces entendieron que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los seduceos, o sea, de su doctrina. ¿Sí? Él hablaba, tengan cuidado de la levadura de los panes. Tengan cuidado de lo que es fuera de la palabra de Dios. Tengan cuidado de todos aquellos que alteran la palabra de Dios. Cuando ellos abordaron la barca, Él colmó el viento. Entonces Jesús te está llamando. ¿Sí? En Santiago 1:6, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que son agitadas por el viento. Ese es el que duda. Pedro dudó. Señor, quiero ir a ti, si eres tú, déjame ir a ti. Él sabía que cualquier hombre no puede caminar a través de las aguas. Pero si es con Jesús se puede. Y empezó a caminar porque él tuvo fe. Pero su fe, al enfrentar el viento fuerte, la tempestad, tuvo miedo. Eso es lo que nos llega en la vida, las tempestades, el desempleo, la enfermedad, la tristeza, la pérdida de alguien que no podemos recuperarnos por la pérdida. Y decimos, ¿y dónde está Dios? Pero ¿por qué no abrimos nuestro corazón a Dios? Para que apaciegue la tormenta que nos acecha, para que apaciegue el viento que nos lleva de un lado a otro, para que tranquilice el ambiente en donde estamos. Así como Pedro le dijo, si eres tú, déjame ir a ti. Si nosotros necesitamos trabajo, Señor, necesito un trabajo. Y este es el tipo de trabajo que necesito. Dame las habilidades, dame la destreza, dame tu espíritu para poder realizar perfectamente este trabajo. Recordemos que al ser ellos, los elegidos en la primera lectura, les impusieron la mano, pero la gente estaba orando. Y también nos habla de la diferencia entre griegos y judíos. No puede haber diferencia. No podemos servir a unos y menospreciar a los demás. Tenemos que ser neutrales. Por eso muchas veces la samaritana, si tan solo yo tocara el manto, seré sana después de 18 años. Si tan solo lo tocara. ¿Quién era la de la fe?
la que no era judía, la samaritana, la que los judíos los odiaban por haberse mezclado con los judíos. Pero pida con fe, como dice con Santiago, sin dudar, sin dudar. Quiero esto, Señor, quiero ir al agua, quiero caminar a través del agua. ¿Y quién tiene el control del agua? ¿Y quién tiene el control del viento si el viento viene fuerte? ¿Y quién tiene el control del mundo si el mundo está de cabeza? Es Dios. Y por eso Jesucristo, cuando Felipe le dice, Señor, enséñanos al Padre, dice, las cosas que yo hago, las hago porque mi Padre me lo pide, porque es su voluntad, para que lo conozcan. Si Dios le da potestad a su Hijo Jesucristo, pues, de tener poder, dominio sobre todos, pues es la potestad de Dios. ¿Sí? Y por eso dice, pidan con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que son agitadas por el viento. ¿Y cómo son las olas? Para arriba, para abajo, suben, bajan, agitadas de un lado para otro. El viento las mueve, todo lo mueve. Mateo 14:32, cuando ellos abordaron la barca, se colmó el viento. Mateo 14:36, y los que estaban en la barca vinieron y se postraron en él y dijeron, en verdad eres el Hijo de Dios. Recordemos que Jesucristo siempre daba acción de gracias. ¿A quién? Al Padre. Y vienen y se postran ante sus pies y les dicen, en verdad eres el Hijo de Dios. Entonces nos está enseñando unas cosas bien importantes para poder tener cualquier persona el poder de orar. Una, pedir a Dios que su Espíritu more en nosotros. Recordemos que en Isaías 7 o 14, algo así, cuando dijo, esta es una señal, que una virgen concebirá a un niño, en el cual morarán los 7 espíritus de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu de temor de Dios. Son 7, no me acuerdo de todos. El Espíritu de entendimiento. Pero para creer hay que temer. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso. Es un Dios que puede todo. Por eso muchas veces dicen, ¿cómo eres tú que no crees? Si hasta el mal le dijo, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Has llegado antes de tiempo? Yo no conozco a ellos, pero a ti sí te conozco. Eres Jesús, el Hijo del Santísimo. ¿Has venido acaso antes de tiempo para sacarnos, si es nuestro tiempo? Es cuando Jesús le dio órdenes a los demonios de salir del cuerpo y se fueran con unos cerdos. Entonces, si el mal tiene temor del Hijo de Dios, cuanto más el hombre. Por eso se llama el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No que estemos asustados de Dios. Tengan temor todos aquellos que hacen el mal, porque el mal los acabará. Tengan temor de lo que Dios nos advierte, que nos apartemos del mal. El que vive bien, vivirá bien y vivirá en paz, prosperará y tendrá larga vida. Eso es lo que nos prometen las Escrituras. Y dice, y al reconocer, dice, a ver, vamos a ver, dice Mateo 14:34, luego de haber navegado, arribaron a la región de Genezaret. Mateo 14:35, al reconocerlo los hombres de aquel lugar,
mandaron avisar a todas las aldeas circunvecinas y le llevaban a todo el que padecía de algún mal. ¿Por qué? Porque lo conocieron, lo reconocieron y entonces dijeron, vamos, Él es el único que tiene el poder, el dominio de todo. Vamos a pedir en oración que nos sane. Vamos a pedirle en oración que nos libere del mal. Vamos a pedirle en oración que no nos falte el pan de cada día. Vamos a pedirle en oración que no nos falte el trabajo. Vamos a pedirle que no nos falte la salud. ¿Cómo? Como dicen ellos, en la vigilia. Si tenemos el día para trabajar, pues hay que hacer vigilia, unos descansando, otros orando, a fin de que el Espíritu de Dios more en esa parte. Dice Mateo 14:35, y al reconocerlo los hombres de aquel lugar mandaron avisar para que lo sanaran. Ok, Mateo 14:36, y le suplicaron que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Les suplicaron, y cuantos lo tocaban eran sanados. Qué dicha de aquellas personas tener esa fe. Qué dicha de esas personas que estuvieron físicamente y le pedían personalmente, tan solo déjame tocar tu manto y podré ser salvo y sano. Pero yo me hago una pregunta. Si Dios le dio potestad a Jesucristo de todas las naciones, todo el poder y el dominio, y tiene el poder de sanar, y tiene el poder de darle vista a un ciego de nacimiento, y de poder revivir a muertos. Recordemos que Jesús, todos decían, no te vayas, eres el Hijo de Dios. Sí, pero tengo que padecer para que las Escrituras se cumplan. Y le decían, pero no es necesario. Dice, sí, tengo que seguir lo que está escrito. Dice, y si no me voy, mi Padre no les mandará el Espíritu, el cual los guiará a la verdad. ¿El Espíritu de quién? De Jesucristo. Si yo me mantengo en vigilia, orando, ¿sí? Me mantengo en ayuno, me mantengo en oración, me mantengo en paz, me mantengo alabando a Dios, me mantengo predicando, me mantengo dando el Evangelio, me mantengo escuchando la palabra de Dios. Entonces tendré paz, tendré armonía, tendré la paz interna que muchos buscan. Y por eso dice, al reconocerlo, los hombres de aquel lugar mandaron avisar a todas las aldeas circunvecinas y le llevaron a todo el que padecía de un mal. Una vez en oración, yo fui ante un sacerdote en la unción de los enfermos. Y yo fui enfrente de él y estaba pues algo de congregación. Yo el más joven, que estoy ya grande, pero entre todos los que estaban ahí, yo fui y me presenté a ser ungido por la unción de los enfermos. La dicha de tener esa unción. ¿Y saben por qué? Porque la unción no se le daba solamente a reyes, a sacerdotes y a profetas. Llegando Jesucristo, da la orden de que también a los enfermos, por su misericordia. Tengo que ir, como dice en el Antiguo Testamento, ve y que oren por ti para que seas sanado. Ve y que oren por ti para que recibas el Espíritu de Dios. Pide, pero pide con fe, como si ya lo hubieras recibido. Y yo voy y me presento.
y sé del poder de la oración, porque yo apenas lo descubrí. El hombre no ora. Y fui ahí y dije, sé que eres tú, Señor Jesús, que dices tú que si más de 2 oramos en tu nombre, tú estarás con nosotros. Esa ley está escrita. Y yo sé por fe que lo que yo pida, tú me lo concederás. ¿Qué necesito? Que ore alguien por mí. ¿Quién? No mi mamá, no mi hermano. ¿Por qué? Porque van a pedir lo mejor para mí. Alguien que no me conozca. Alguien que sea el representante de la iglesia. Voy. El sacerdote me unge la mano, la cabeza, ora y le pide a Dios, Señor, restaura su enfermedad, restaura su espíritu, su alma. Y yo en mi mente, orando, Señor Jesús, tú lo prometiste, que si tú no te ibas, Dios no nos iba a mandar el Espíritu Santo. Yo sé que si yo pido con fe, tú lo dijiste, si más de 2 están en mi nombre, yo estaré contigo. Pídeme lo que quieras. Yo me puse a orar y le dije, Señor, estoy aquí, estoy frente a ti. Y oraba como aquella persona que tenía muchos años enferma y decía, si tan solo pudiera tocar tu manto, sería sano, sería salvo. Encontraría la paz interna que tanto he andado buscando. He tenido tanta ansiedad en el trabajo, por tener, por los bienes, por esto, por aquello. Quiero una quietud en mi alma. Pero más que nada, Señor, quiero que me quites este corazón de piedra y me des un corazón de carne, que viva y que sienta. Y también quiero, Señor, que restaures mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y que sanes mi alma que está podrida, porque de joven la he manchado. Quiero que me revistas, Señor, de nuevo como un vaso nuevo. Quiero, Señor, que me hagas y me enseñes tu palabra para llevarla a todos los rincones del mundo, para que te conozcan. Para que te conozcan y sepan que tú eres mi Salvador. A ti entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Tómala, soy tuyo. Terminó la ceremonia. Al terminar, antes de que toda la gente se fuera, les dije, momento. Mucha gente tenía 80 años, 90 años, más que yo, y les digo, ¿saben una cosa? Yo fui ahí, y es la unción de los enfermos. Dichoso todo aquel que va por esa unción en oración. ¿Por qué? Porque nada más era para profetas, reyes y sacerdotes. Solamente se le ungía en el Antiguo Testamento a esos. Pero Jesús, por su infinita misericordia, me acaba de ungir con su Espíritu Santo, y le pedí el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de fortaleza, el espíritu de temor de Dios, el espíritu de entendimiento, el espíritu de conocimiento. Se lo pedí ahí. No sé cuántos días viva, no sé si mañana venga, no lo sé, pero algo que sí sé es que acabo de entregar mi vida a Cristo, por plena confianza en Él. Le pedí que quiero vivir más años con mi familia, pero le dije, hazme un vaso nuevo, dame un corazón de carne, quita este corazón de piedra y dame sabiduría y entendimiento, y dame el espíritu de temor de Dios, y dame tu espíritu. Dame esos 7 dones del Espíritu, Señor, porque creo que tú eres el Señor y que tu Hijo Jesucristo, con sus ángeles y con sus santos,
interceden por todos nosotros. Después, la iglesia, los feligreses, ya iban por esa unción, porque habían entendido el poder de la oración, porque habían entendido el poder pedir. Si más de 2 piden en mi nombre, pídanme lo que quieran. Entendieron la imposición de la mano, entendieron que no temas. El día que te vas a ir, yo se los dije, yo no temo por el mañana, porque hoy soy de Cristo. Y mi muerte es la llegada con Cristo. Y yo sé que si hago su voluntad, Él lo prometió, un reino celestial. Y tengo fe y creo. Y por eso entendí que el poder de la oración es muy fuerte. Y por eso Mateo 14:36, y le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Qué dicha tener ese poder de oración, de saber que tanta insistencia de orar, Él viene en espíritu y te da la dicha de tocarle su manto para que seas salvo, para que consigas trabajo, para que consigas todo lo que necesitas. Me es tan importante darles este mensaje y este testimonio, porque lo primero que uno busca el sábado, el domingo, hey, me invitaron a las fiestas, me invita tu hermano a la playa. Hey, momento. Le dije a mi madre, no, yo te veía siempre orar, pero no sabía de la oración. Tú eres mi madre y te digo reza, pues siempre vas a rezar porque soy tu hijo. Pero primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Primero vamos a dar gracias a Dios. ¿En dónde? Cuando Jesús sacó a los mercaderes del templo, y les dijo, sálganse de aquí. Les dijo, esta es la casa de mi Padre, casa de oración. Y eso es a lo que tenemos que ir, a la casa de oración. Después de cumplir con eso, podemos ir a donde queramos. En Juan 6:21, entonces ellos lo querían recibir en la barca, pero en ese momento luego la barca llegó a la tierra donde se dirigían. Entonces, los invito al Evangelio que va a ser explicado de aquí en adelante. Espero que lo compartan, reflexionen, porque el Evangelio tiene poder. Es la palabra de Dios y es necesario el estar alertas, en vigilia y en tener oración continua. Gracias. Que Dios los bendiga.